Damos comienzo a la nueva conferencia que, como sabéis, se titula Las grandes pandemias de la humanidad y el conferenciante es don Martín Rodríguez Gamero. La siguiente la próxima serán impartidas por don Antonio Oliveira Salid, que será el próximo miércoles, sobre las operaciones para la erradicación de los mosquitos en Huelva en la década de los 80. Y la siguiente, que será el miércoles día 24, será Huelva, de provincia extractiva a provincia transformadora, que estará impartida por el conferenciante don Francisco José Martínez López, exrector de la Universidad de Huelva. Pues bien, vamos a dar unas palabras sobre Martín, que Martín es mucho más conocido que yo, pero de alguna manera voy a resaltar este magnífico currículum vitae que por encima de todo se ve que es el tremendo esfuerzo que realiza una persona para llegar al nivel que ha llegado Martín. Martín, hay que empezar a decir que nace en el año 33, con lo cual tiene 84 años. Y 84 años que de alguna manera mantiene una agilidad mental que parece que estás hablando con un chaval cada vez que hablas con él, ¿no? Bueno, pues Martín pertenece a la última promoción del bachillerato del año 38. Consigue su reválida y tiene, digamos, un notable que fue el único que se realiza en, digamos, la promoción. En toda su faceta parece que es la nota media que saca en todo, ¿no? Es decir, que es un hombre notable. En 1952 inicia la carrera de veterinaria en Córdoba, que termina en el 58, con 25 años, con la calificación de notable. En 1954 aprueba una oposición de guía intérprete de turismo. Él, en la pensión que vivía, se da cuenta que hay un señor que era intérprete y eso es lo que de alguna forma le facilitó la posibilidad de poder hacer esta oposición y de alguna forma le sirvió para poder realizar sus estudios. Y para ello tuvo que perfeccionar el inglés y el francés y con posterioridad aprende el alemán e italiano. Estamos hablando ya de 4 idiomas, lo que le hace que económicamente pues, pudiera ser independiente, ¿no? En 1962 fue contratado por la granja avícola Minaya en Valladolid, con lo cual ya en esa época pues tiene 29 años y me parece que es cuando una chica de Valladolid de alguna forma le sorprende y termina casándose con ella. Con el fin de asistir a los congresos de especialización viaja por toda Europa, Estados Unidos y la Unión Soviética, para lo que estudia 3 años el ruso y estamos ya en el 5º idioma. En 1964 aprueba los cursos monográficos de doctorado en la Facultad de Veterinaria de León. En 1975 aprueba las oposiciones al Cuerpo Nacional de Veterinarios, con lo cual tiene 42 años y es destinado a Huelva como jefe de sanidad animal, puesto que ocupa hasta su jubilación en 2003. A los 70 años, con una interrupción de 2 años, para ocupar el cargo de delegado del Ministerio de Agricultura. En 1974 es elegido presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva, cargo que ocupa durante 12 años. En 1985 es nombrado delegado del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España ante la Federación de Veterinarios Europeos, cargo que ocupa durante 17 años. Y en 1996 es nombrado representante del Ministerio de Agricultura en el Consejo de Europa, donde aprende portugués a través de la delegación portuguesa. Y estamos hablando ya del 6º idioma. Así ha dado numerosas conferencias sobre sanidad y bienestar animal, ha escrito bastantes artículos sobre temas y revistas profesionales, ha escrito un capítulo sobre la ganadería en la Junta de Andalucía
y entre el 2010 a 2012 aprueba los cursos de chino mandarín en la Universidad de Huelva y en el 2012 aprueba el primer curso en el Instituto Confucio de Madrid, con el diploma emitido por la Universidad de Pekín, con lo cual estamos hablando ya de un 7º idioma. Y evidentemente, como de alguna forma hay unas relaciones que no son coordinadas con la profesora, pues ante esa situación se pone otra vez a estudiar ruso. Con lo cual quiere decir que cada vez que hacemos las convocatorias de Platero y yo, pues él, cuando decimos que puede hablar en idiomas, pues él puede hablar en 7 idiomas, no puede recitar 7 capítulos en idiomas distintos de Platero y yo. Actualmente es secretario general de la Asociación Cultural Latitudes 21 y es miembro de la Asociación de Amigos del Museo. Y por encima de todo, yo quisiera destacar unos rasgos que son esenciales en él. Primero, es su gran juventud mental. Segundo, una memoria privilegiada, un afán de aprender enorme. Si de alguna forma hablas de algo, él jamás le coges un renuncio, porque de alguna forma te da una respuesta, y si no la domina correctamente, va a casa y termina dominando aquello que de alguna forma le ha quedado alguna interrogación, ¿no? Y por encima de todo, es un gran amigo. Martín, tiene la palabra. Muchas gracias, Manolo. Yo me cojo este. Muchas gracias por esto. ¿Hay que darle algo? Esto, no, directamente ya puede. ¿Así? ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Bueno, muchas gracias por tus Muchas gracias por tus palabras, Manolo. En gran medida. Así. Muy bien, ya, se nota, se nota. Bueno, Manolo, decía que muchas gracias por tus palabras, producto de nuestra amistad. Pero como tenemos que cumplir un horario, no, ya tengo el mío aquí, un horario, porque hay una misa ahora por el párroco antiguo de don Antonio de la Concepción, vamos a intentar terminar dentro del horario previsto. Antes de empezar, entrar en harina, yo quería aclarar dos conceptos, dos temas que si lo habéis preguntado, o lo podíais haber preguntado, y los voy a responder. Uno, ¿cómo en una serie de conferencias sobre Huelva hablamos de un tema pandemia, un tema mundial? Pues por una razón muy sencilla, porque Huelva está en el mundo. Y entonces yo voy a tocar las enfermedades que han llegado a Huelva, bien sea porque no se escapa nadie o bien sea porque hay autores que ya citen a Huelva, de forma que eso encaja dentro del ciclo de conferencia de Huelva. Y lo segundo, que puede que a alguien le extrañe, de que hablar de pandemias, no de panzotía, sino de pandemia. La conferencia era de un veterinario. Podía dar a un médico, pero es un veterinario. Y creo que es un acierto de que sea un veterinario por una razón, porque el 60% de las enfermedades infecciosas tienen su origen en animales. Y segundo, que la soberbia humana ha hecho, pensando que el hombre, que es intelectualmente superior, pensaba que en todos los aspectos era superior a los animales. Esto frenó mucho la lucha contra ciertas enfermedades. Hoy eso ha pasado y hoy hay una colaboración entre médicos y veterinarios y además se está cambiando el concepto de los animales. En España es un país que yo me he ocupado mucho del tema, es un país donde clásicamente la gente se divertía haciendo sufrir a los animales. Es clásico los caballos corriendo y le arrancan la cabeza al pollo, la cabra que se tira del campanario, la pava, los cuernos que se le incendian al toro, etcétera. Eso está cambiando mucho. Yo acabo de estar en noviembre en unas reuniones de bienestar animal y la verdad que esto ha cambiado radicalmente, cómo la gente siente el tema de los animales.
la Unión Europea los considera como seres sensibles y, además, en el mes de mayo, hay una reunión mundial, un Congreso Mundial de Veterinaria. El Congreso Mundial de Veterinaria acaban de presentárselo al rey porque tiene lugar en España. Y el lema es un mundo, una sanidad. Es decir, que lo que se intenta es, médicos y veterinarios, luchar con esto, y esto es una idea. Por eso, el que sea un veterinario, pues es dar a entender y transmitir la idea de que este es un problema humano, de médicos, de veterinarios y por la procedencia de los animales. Entonces, sí, es en España. El Congreso Mundial de Veterinaria, que es en España, es en Barcelona. Bueno, y ya entramos en harina. La humanidad, a lo largo de la historia, pues el hombre, como cualquier otro ser vivo, nace, se reproduce y muere. Y cada vez se muere a una edad más tardía. Según las referencias que hay, en tiempo de Roma y Grecia clásica, la edad media del hombre eran 28 años. En la edad media eran 40. Y hasta que ya últimamente se descubren y se avanza en la sanidad, y hoy estamos en 7.000 millones. En tiempo de nuestra era, en el 2000 había 170 habitantes en el planeta, 170 millones de habitantes. Hoy estamos en los 7.000. Pero de tarde en tarde había unos picos de sierra que la mortandad no seguía ese ritmo, sino que aumentaba considerablemente, que eran las hambrunas, las guerras y las enfermedades infecciosas. Estaban muy relacionadas, incluso unas influyen sobre otras. Las hambrunas eran normales porque no había ni comunicaciones como hay hoy, de transporte de un sitio a otro, ni había sistemas de conservación de los alimentos. Entonces la gente vivía en la zona donde, o sea, comía y se alimentaba en la zona donde vivía. Y por eso, cuando había grandes sequías, había inundaciones o había guerras o las mismas pandemias, entonces faltaba mano de obra o bien no, se perdían las cosechas, y entonces habría una mortandad fuera de lo normal. Las grandes hambrunas, que no están tan lejanas. Yo, por la edad que me ha dicho, y que además es así, he conocido las tres. He conocido la hambruna, que no llama hambruna, llama el año del hambre del 40, he conocido el final de la guerra civil y he conocido, a través de las conversaciones de mi padre con sus amigos, de la guerra europea. Y finalmente he conocido varias pandemias, pero ya lo iré diciendo mi experiencia personal. Bueno, decimos plagas o pandemias, pero no siempre se extienden por todo. Y entonces ahí está, puede ser una endemia, que es una enfermedad que tiene una presencia constante en una región. Ejemplo, la gripe, que tenemos cada año, nos visita en invierno. Curiosamente, viene el invierno en el hemisferio norte, pero en el hemisferio sur, que cuando aquí es verano, allí es invierno, tienen su gripe. O sea que la gripe va acompañada como endemia en los inviernos. Esto se llama enzotía en los animales. Gracias al griego, pues tenemos todo esto, que yo también me lo pusieron en el plan 31, también tenía griego. También tenía 3 años de griego clásico, pero me alegro que estuviera. La epidemia es cuando se extiende más de lo normal. En estos momentos, cuando se extiende, el número más que la extensión, es el número de afectados. En estos momentos, en Huelva, ya se está hablando de epidemia de gripe, no endemia, epidemia de gripe por el número. Están los hospitales colapsados. Y la pandemia o plaga es cuando afecta a varios países, incluso a nivel mundial, que es lo que se llama las pantotías. Entonces, vamos con la primera. Bueno, yo voy a hablar de 7 enfermedades que las he clasificado, las he tomado por el número de muertes que han originado, y he cortado por los 3 millones. Es decir, todas las que, más de 3 millones son las que voy a hablar, más 3 que no
destacan por el número de muertos, sino por el terror que despiertan, que son las enfermedades malditas. Esa le daré un toquecito al final, sin extenderme mucho. La primera que vamos a hablar es la viruela, y la viruela es responsable de 300 millones de muertos. No parece que sea tanto la viruela, ya afortunadamente está erradicada, la única enfermedad erradicada en el mundo. Es contagiosa, es aguda, el virus variola, y se declaró erradicada en 1980, después de un programa masivo de vacunación. Ya hablaremos con detalles de la erradicación y cómo se ha llegado a erradicar, que es la única. Bueno, en sanidad animal se ha erradicado la peste bovina. Son las dos únicas enfermedades que se han erradicado, la viruela en humana y la peste bovina en sanidad animal. Mataba el 30% de las personas que lo contraían. Y el que no moría, pues se quedaba con las manchas por todos lados. Yo no he conocido a nadie con viruela, pero sí he conocido a bastante gente picados de viruela. Entonces oías conversaciones, fulanita, ¿no la conoces tal? Pues no, ¿quién es? Una picada de viruela. Dice, sí, ya sé quién es. Ya yo creo que ya no hay nadie, no queda nadie picado de viruela. Lo mismo que se ve a mucha gente con la señal de la vacuna. Cada vez se ven menos gente con la señal de la vacuna. Hay una viruela mayor y la menor que es bastante menos grave. Se originó, o sea, es una enfermedad muy antigua, en la India o Egipto, y ya hay un faraón, Ramsés V, que murió en el año 1100 y ya tiene señales de viruela. Se extendió luego a Asia, África y Europa. Y finalmente los conquistadores españoles la llevamos a América. ¿Qué ocurrió en América? Pues en América asombra cómo un puñado de españoles llegan a México, que era todo como Roma, era una ciudad de conquistadores, de guerreros que dominaban un amplio imperio. Pues allí llegan 300 y los conquistan. Claro, traían una serie de armas, que era el caballo. El caballo ellos no lo conocían, creían que era la misma pieza, el hombre y el caballo. Los gachupines, el hombre a caballo. Todavía hoy lo emplean los mexicanos como insulto a los españoles, y lo que significa es hombre a caballo. Las armas de fuego, pero el gran aliado de Cortés y de Pizarro fueron las enfermedades, pero sobre todo la viruela. Dice, bueno, ¿y cómo los tlaxcaltecas que ayudaban a Cortés no se contagiaban? Porque en el cerco de México los tlaxcaltecas estaban más separados unos de otros, mientras que los que estaban dentro de México, cuando ya Cortés los cerca, estaban muy juntos y se va contagiando la viruela de unos de otros. Entonces, finalmente, aquellos guerreros que se alimentaban de seres humanos, de sus enemigos, abriéndoles el corazón con un cuchillo de obsidiana. Lo que pasa es que cuando cogieron los dos primeros prisioneros españoles, le abrieron el pecho, le sacaron el corazón y los guisaron, pero se quedaron sin comer, porque aquellos tíos no había quien se los comiera, lo duro que estaba aquella carne, eran como cigüeñas. Y entonces dejaron de comer españoles ya. En la Plaza de las Tres Culturas en México hay un cartel que yo lo tuve que traducir a un americano, decía que era aquello. Dice, en este punto se entregó Cuauhtémoc a Cortés después de una dura defensa de Xochimilco. No fue una derrota ni una victoria, sino el parto doloroso que dio origen al México mestizo de hoy. Bueno, entonces vamos a la vacunación. La vacunación de la viruela. Es muy curioso que la viruela es una enfermedad con un virus único que no tiene transformaciones, que no tiene variaciones, que solamente lo padece el hombre. Es decir, y además la naturaleza nos proporciona un sistema de inmunización. Y sin embargo se tardó mucho en conseguir una vacuna. Ya hay un precedente, Lady Mary Montagu. Esta era la mujer de un
embajador inglés en Turquía. Entonces observó que la circasiana es una tribu del Cáucaso que vive en Turquía. Entonces observó que con una aguja le pinchaban a las vacas, en la viruela de las vacas, y le pinchaban a las personas, y no tenían viruela nunca. Entonces ella vino y lo trajo a Inglaterra. No le hizo caso nadie, o casi nadie. Tuvieron que pasar 80 años hasta que ya Edward Jenner, que es un médico, pero esto ocurrió en el año 1876. He puesto 1900, no 1900, 1800. Entonces vio lo mismo que había visto la Montagu, de que no vio que se inoculaba. Él lo que vio es que los que manejaban las vacas no padecían viruela. Entonces él vio que las vacas tenían unas pústulas y dice, bueno, pues entonces estas son los que le inmunizan. Y entonces inició con un niño, lo contagió de las pústulas de las vacas, tuvo una reacción, que ahora os contaré cuál es la reacción, porque la he sufrido, y quedaba inmunizado. Pero en contra de lo que pudiera pensarse, tuvo unos enemigos por todos lados, en el Parlamento, los médicos, la Iglesia, todo el mundo. ¿Por qué? Porque era introducir en el cuerpo humano un producto de origen animal. Se llegó a decir muy seriamente que quien se inoculara, lo de la vacuna, nació entonces el nombre, vacuna de vaca, que le crecerían cuernos. Eso se llegó a decir muy seriamente. Hoy suena a chiste, pero quien lo dijo no lo decía en chiste, lo decía y la Iglesia decía que eso era un sacrilegio, introducir en un ser superior como era el ser humano, introducir un producto de un animal, como era la vacuna bovina. Pero al final, curiosamente, los españoles que llevamos la viruela a América fuimos los que llevamos la vacuna. Es decir, que Balmis y Berenguer, Javier Balmis y Berenguer, era el médico de Carlos IV. Carlos IV se le había muerto una hija de 3 años de viruela, María Teresa, y además había llegado un mensaje del virrey de la Nueva España, México, diciendo que tenían un gran problema de una epidemia de viruela. Y entonces Balmis le dijo a Godoy, que se está un poco reconociendo la labor de Godoy, que como era enemigo de Fernando VII, pues está un poco marginado. Godoy fue quien creó las escuelas de veterinaria en España. Bueno, y Godoy fue el que le dijo al rey que había que llevar la vacuna a América. ¿Cómo se lleva la vacuna, la viruela bovina a América si no había sistemas de conservación ni nada? Y entonces Balmis tuvo la idea, un alicantino, y es coger 22 niños huérfanos y de 2 en 2 le iba contagiando, le iba inyectando la viruela bovina, y antes de que se secaran las pústulas, otros dos, y así llegó la vacuna a América, relevándose los niños contagiados de vacuna. Entonces llegaron a Puerto Rico, llegaron a Canarias, llegaron a Puerto Rico, Cuba, y fueron al continente, y llegaron a Filipinas, y llegaron a Cantón, a China, a Macao, que estaban los portugueses, y ya la extendieron por China. Y entonces se vio, es decir, esto se hizo una vacunación masiva, y entonces fue los españoles que llevamos la vacuna, llevamos el remedio, y ya el resto del mundo se convenció que aquello funcionaba, en contra de la opinión de los que decían que iban a salir cuernos. Se hizo se decidió en el 59 erradicar la vacuna, porque es que tenía todas las condiciones para erradicarla, y lo que ocurre es que había gente en contra, y al final ya se consiguió. En el año 80 ya se declaró erradicada totalmente. Hoy ya no hay viruela en el mundo, en 1980. Entonces, yo dije antes que iba a decir mi experiencia de la vacuna. Yo, cuando iba a la escuela, estaban vacunando, pero no me acuerdo por qué. Yo no sé, o no fui aquel día, no me acuerdo exactamente. Lo cierto es que yo no me vacuné. Cuando tenía mis 10 años, la gente se vacunaba, era obligatorio vacunarse, pero yo no me vacuné.
y no me acuerdo exactamente la razón. Creo que o me lavé la vacuna, no sé. Lo cierto es que a mí no me prendió la vacuna. Yo no tengo... pero tengo 40 años y tengo que ir a Nigeria. En el trabajo que tenía en Valladolid, pues tenía que ir con mucha frecuencia a Nigeria. Y te daban una cartilla sanitaria donde era absolutamente obligatorio vacunarse de una serie. La viruela la primera. Y entonces me fui a vacunar de viruela, con mis 40 años, como los mexicanos, sin inmunidad ninguna. Entonces tenía que ir con frecuencia a Reus. Me fui a los 3 o 4 días a Reus y a la vuelta me empezó a pegar reacción, me lo pusieron en el brazo. Y en Guadalajara digo, ya no puedo seguir a Valladolid. Yo vivía en Valladolid, ya no puedo seguir. Y ya paré y digo, voy a una farmacia con un calmante por algo. Y entonces, pues un ciudadano, digo, oiga, una farmacia, dice, mire usted, el hombre muy atento, mire usted, me cogió el brazo, pegué un salto porque aquello dolía y el hombre se quedó asustado. Digo, usted, es que estoy vacunado de viruela, que ya no se vacunaba a nadie de viruela, porque ya esto hablo del año 70 y algo, muy al principio del 70, ya no se vacunaba y en España había desaparecido la viruela en el 60. 61 fue el último caso de viruela. Lo que pasa es que todavía se vacunaba cuando ibas al extranjero, que era obligatorio. Y esa es mi experiencia de la vacuna. Luego ya salí, tuve 2 días en Guadalajara, ya me pasó la reacción y continué a Valladolid. Entonces vamos a cambiar de tercio y vamos a dejar la viruela. El segundo es otra enfermedad que parece que no... Ahí se ve, los médicos lo habrán visto rápidamente, que casi no existe el sarampión. Pues el sarampión ha originado 200 millones de muertos, curiosamente. Entonces, ¿qué le ocurre al sarampión? El sarampión no mata un gran porcentaje, pero tiene una capacidad enorme de difundirse. Entonces, como hay muchos enfermos, pues aunque el porcentaje sea poco, pues al final hay muchos muertos. 200 muertos, la frecuencia es en niños. Mi experiencia es que del sarampión es muy directa. Lo he pasado, el sarampión. Yo se lo decía a mi mujer, cuando me decía algo muy evidente, le decía, mira, que yo lo que he pasado es sarampión, que no deja secuela, no meningitis. Pero después, cuando yo le decía otra cosa, yo no tuve ni sarampión. Me decía, cuando yo le decía algo evidente también, yo le decía, yo he tenido sarampión, que no deja secuelas en el cerebro, no meningitis. Tiene las típicas manchas de la piel, hay un periodo de incubación que no hay síntomas. Entonces, el virus del sarampión no es como el de la viruela, que solamente tiene un serotipo, es una cosa igual, entonces lo ponían en bandeja la vacunación. Pero este es muy parecido, porque hay 8 serotipos, no tiene variación, no tiene cambios antigénicos, como veremos después en otra enfermedad terrible, que cambia continuamente. Este no, y además es bastante estable en un sitio, es decir, que cuando hay alguien con sarampión, se analiza y dice, este es el sarampión local. Dice, no, este ha venido de otro sitio, este ha venido de Tailandia, ha venido de otro sitio. Entonces, esto facilita mucho, una vez que ha sido la vacuna, vacunar en una zona con el antígeno de aquella zona. Entonces, es bastante fácil. ¿Y por qué no se ha erradicado el sarampión? Si reúne casi las mismas condiciones, no las todas. Bueno, se contagia por las gotitas de tos que se quedan en el aire y lo respira el otro y ya coge y se diagnostica. Hay una cosa muy típica que lo diagnostica, que es las manchas de Kopri en la boca, y se diagnostica. Llega a 40 grados. Entonces siempre yo lo oía. Bueno, he visto muchos niños con sarampión, y en la conversación siempre de las madres, cuidado le decían las resultas, en mi pueblo decían las resultas, es decir, las complicaciones del sarampión. Es lo grave, es las complicaciones que tiene el sarampión.
¿Y por qué no? La mayor parte de los niños están vacunados a los 12 meses con la triple, el sarampión, la rubeola y las paperas. Entonces, con un 95%, cuando está un 95%, la comunidad está protegida. Dice, bueno, entonces, ¿por qué no se ha erradicado? Se ha intentado erradicar y había un plan de erradicación. ¿Por qué no se erradica el sarampión? Por los antivacunas. Es muy curioso. Hay un movimiento antivacuna que nació en Estados Unidos, ha sido en Inglaterra, está en Francia. Por aquí hay una nota de prensa donde en Francia el 27% de los niños no están protegidos. Y en España no están organizados los antivacunas, pero de vez en cuando, más por exclusión social, por cierta gente que no quieren atender a nada y no se vacunan. Entonces hubo en Sevilla hubo un caso, y en Granada, en 1910, resulta que tuvo que un juez obligar a vacunar, porque los antivacunas, que no están muy organizados en España, pero los hay gente, porque se ha extendido la idea que la vacuna triple produce autismo. Se ha demostrado que no, pero hay ese movimiento que está bloqueando el que se erradique el sarampión, siendo una enfermedad que es muy escasa, hay muy pocos casos, pero ahí sigue, no se ha erradicado y no lleva perspectiva de vacunarse por las antivacunas. Otros son por motivos religiosos. En Nigeria hay muchos musulmanes. Yo lo he sufrido, lo de los musulmanes en Nigeria, y entonces dice que es un tema de los cristianos que le inyectan cosas a los musulmanes. Y hay gente que rechaza la vacuna procedente de los cristianos. En cambio, los ingleses y los americanos, por lo del autismo. De forma que había la esperanza de erradicarla, pero no parece. O sea que no hay mucho optimismo de que se erradique, y España es de los que mejor estamos. En España, porque los antivacunas no están organizados. Hay focos sueltos, pero no están organizados como en Francia. Francia es que es preocupante la cantidad de niños que están expuestos al sarampión. Bueno, vámonos a otro tema. Y el tema es la gripe o influenza. 100 millones de muertos, la gripe. El virus de la gripe es un virus que, lo mismo que el de la viruela, es un virus mortal, es el 30%. El problema de la gripe es que es un virus, yo no sé cómo calificarlo, lo que pasa es que no puedo utilizar palabras gruesas para calificar el virus, pero es el culpable de los problemas de la gripe que hoy, luego lo diré al final, con detenimiento, uno de los grandes problemas de la humanidad es el virus de la gripe. Tiene facetas, tiene mucha gente que tiene su gripe y es casi un resfriado. Hombre, es más que un catarro porque hay fiebre, pero tampoco es ninguna cosa, puede ser una cosa muy suave, y de ahí pasa a ser realmente grave. Como veremos después, originar una pandemia. La mayor pandemia que ha pasado a la humanidad es de gripe, curiosamente, que ahora tenemos la gripe por el virus. Entonces, esto, mientras que los otros dos enfermedades son erradicables porque únicamente están en el hombre. Es decir, que la viruela, no lo dije, pero lo digo ahora, la viruela posibilitó porque no tiene dónde refugiarse, es decir, simplemente está en el hombre. La gripe le pasa todo lo contrario, no sabe, hay la gripe de las aves, de los cerdos, hasta de las ballenas tienen gripe. Entonces, puede que algunas de estas se hagan patógenas para el hombre,
Es decir, que ahora vamos a ver, para entender por qué la gripe, el virus de la gripe, hay tipo A, el B y el C. El C apenas tiene importancia, el B sí, el B no origina pandemia, pero ataca. Pero el gran problema es el A, el tipo A. Bueno, ¿y el tipo A qué le pasa? Pues el tipo A tiene dos proteínas, hemaglutinina neuraminidasa HN. Entonces, veis que cada vez que habla de gripe te dice H1N1, H3N2, dos números. ¿Por qué? Porque según el tipo que tiene, o sea, aunque se llaman H y N, pues son distintos de unos virus a otros. Entonces, hay algunos conocidos, el H1N1, esto habla la prensa, que es de la gripe española, que hablaremos después, la gripe española del 18, y después ha reaparecido en el 2009. Y curiosamente ya no tenía la virulencia de entonces. Es el mismo virus, es decir, que varía antigénicamente. Es decir, la vacuna de este año no vale para el que viene. Varía la contagiosidad de unos animales a otros. O bien salta al hombre o no salta al hombre. Hay veces que ha aparecido casos en China en que aparece, el reservorio suelen ser las aves salvajes, los patos, y pasa a las gallinas y a los pollos, y entonces contagia al que lo maneja, pero después no salta de persona a persona. Ese es otro cambio que puede ocurrir, que es lo que ocurrió en el 18. Es decir, que está ahí, está en los cerdos, en las gallinas, y salta uno, y se hace patógeno para el hombre. Y mientras no se contagie de persona a persona, pues podemos respirar. El problema es cuando se hace contagioso y el riesgo de persona a persona. Entonces, hay algunos muy conocidos, el H2N2, que puso la gripe asiática del 57, de esa no vamos a hablar, la de Hong Kong, H3N2, veis que están con más grueso el primero y el tercero, porque esos son propios del hombre. En cambio, el resto, todo el resto de los virus que hay, un montón de ellos, están en los animales, normalmente en los patos. Entonces, dice, bueno, pues el B es solamente útil a los humanos. No, si fueran todos como el B, no sería problema. El gran problema es el tipo A. Y no existen pandemias. Del B no existen pandemias. Entonces, el H, aparte hay el tipo A. El tipo A, subtipo A1N1, A1N2, así hasta 500, combinando 11 que hay de uno y 18 de otro. 144 es lo que se tienen localizados. Pero, dice, bueno, pues ya 144, son bastantes. Pero es curioso. Cada uno de esos van variando antigénicamente. Es decir, que la vacuna de uno no vale al año siguiente, porque ha variado el mismo. O sea, el A1 del año 18 y el A1 que empezó en México y llegó a España, ya no era el mismo. Sí, va variando continuamente. Luego os explicaré esto porque yo me he vacunado y aquí va a explicar una cosa que no viene en el prospecto, viene fuera el tipo de virus. Y entonces esto es un poco como lo de la luz, pero ya lo voy a explicar, verás cómo lo entendéis. Luego hablaremos de la vacuna de la gripe normal, pero vamos a la pandemia, la gran pandemia del año 18, la gripe española. La gripe española es la pandemia que más gente ha matado en menos tiempo, porque empezó en la primavera del 18 en Estados Unidos, en Kansas, y terminó en el 19, o sea, un año.
Un año. En un año mató entre 50 y 100 millones de personas. ¿Por qué? Procedía de los patos y se hizo patógena y además mutó para pasar de persona a persona. Entonces la trajeron los soldados americanos porque al lado donde surgió y se originó el cambio había una base militar. Y cuando los americanos vinieron a Europa a intervenir al final de la Primera Guerra Mundial, trajeron el virus, el tipo de virus. Se extendió y se extendió por todo el mundo. Y además no había nada, no se sabía lo que hacer con aquella gente. Morían, había gente que moría a las pocas horas de contagiarse, ya moría. Y además hay otra cosa más curiosa, que no hay explicaciones, pero no se sabe exactamente. Afectaba a los jóvenes. Normalmente las epidemias de gripe que tenemos afectan a la gente mayores y los jóvenes resisten mejor. Pues esto no. La gripe del 18 afectaba a los jóvenes. Entonces hubo miles y miles de soldados americanos que murieron. Americanos y de todos los soldados que eran gente joven. No se sabe exactamente. Hay explicaciones de que a lo mejor ha vivido otro virus, había alguna concordancia antigénica y los jóvenes no tenían. Lo cierto que se cebó en los jóvenes en la gripe del 18. Esto sigue de actualidad. Este caballero esto es el domingo, o sea, no es un archivo, el domingo en el mundo. Este caballero tiene 103 años, es el único superviviente de la gripe española del 18. El domingo salió en el mundo. Y aquí explica el tipo que es, la 1, N1 y tal, ya sabéis lo que es y de qué va el tema. Entonces yo me acuerdo, mi padre tenía 14 años y me hablaba de la gripe del 18, cómo moría la gente de la gripe del 18. ¿Por qué se llama española? ¿Es que es una gripe? No, se origina en América. Cuando llega a Europa, Europa está en guerra y hay una censura. No se quiere que la gente se alarme. En España, como éramos neutrales, se habló y entonces somos los que dimos a conocer que había una pandemia de gripe. Y entonces, como España fue quien lo dijo, pues gripe española. Y ya nos han bautizado con la gripe española, que no tiene de española, nada más que somos unas víctimas más. Las vacunas que se utilizan ahora son trivalentes, inactivas y se aplican por inyección. Entonces, lo que dice ahí es exactamente lo que dice en esto. La cepa, luego, como dentro de la A1N1 hay un montón, entonces la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene un sistema para catalogarlos. Entonces, cepa A, y nada más, que dice, si cepa A y no dice animal ninguno, es que procede del hombre. Si no, diría pato, cerdo. Luego, Michigan. Michigan es el sitio donde por primera vez se vio esa cepa. 2015, hace el número 45 de las cepas que se estudiaron en el 2015, y es la H1N1, pero dentro de la H1N1 esta es una. El año que viene va a ser otra vez por la que se emplean es H1N1, pero va a ser distinta. En lugar de Michigan, pues será la que sea, y en lugar de 45 pues, del 2015, pues será la 40. Y luego hay otra cepa, que es la Hong Kong, también es humana porque no dice pato. Y es la que hace la fecha H3N2, hecha H3N2, que son las dos humanas, pero con unas características propias que que son las que vienen aquí, y te lo dicen las que son, y que el año que viene no van a ser las mismas. Está habiendo mucha gripe. Entonces da la impresión de que ya está pasando a epidemia, porque parece que las vacunas están fallando, posiblemente, porque esto ¿qué se hace? Cada año la OMS está vigilando continuamente todos los focos y ve lo antigénico para hacer la vacuna del año siguiente, que tarda unos meses en hacerlo. Entonces es posible que en ese tiempo vuelva a mutar. Y entonces es posible que eso es lo que esté ocurriendo. Se habla de una efectividad del 25%, la vacuna actual, menos que nada. Por eso se aconseja el vacunarse. Seguimos.
la peste negra. La peste negra, esa figura que veis ahí, es los médicos de la peste. La peste negra es una bacteria, Yersinia pestis, y entonces hubo ya una plaga, la plaga de Justiniano, que con mucha posibilidad llegó a Huelva, porque los bizantinos llegaron aquí, llegaron por toda la costa y por los mapas que yo he visto llegan hasta el Algarve. O sea, es muy posible que la plaga de Justiniano llegara aquí. Pero la realmente grave fue en el siglo XIV, el año 1300 y pico. Entonces, a los que tenían la peste, que además producía un gran terror porque se moría la gente, y además el problema es que no se sabía ni el origen de las enfermedades infecciosas, no se sabía ni el origen, ni la forma de combatirlas, ni la forma de prevenirlas, ni la forma de luchar, nada. Y entonces la gente lo que hacía era rezar, y había unos médicos, que algunos no eran ni médicos, que iban equipados con esa capucha donde tenían unos productos aromáticos, en ese pico tenían unos productos aromáticos que creían que eso los defendía de la peste. La peste lo transmiten las pulgas de las ratas, o sea que el origen es la rata, es una enfermedad de las ratas. ¿Qué ocurre? Que la rata va contagiándose de unas a otras, pero en algún momento, por razones que se ignoran, aumenta el número de ratas enfermas. Entonces, aumentan las pulgas y llega un momento en que ya no hay ratas para picar, y entonces pues van a los humanos, que es los que tienen cerca. No se sabía, de eso no se sabía nada. Lo que pasa es que el médico, como iba tan tapado, pues no le picaban las pulgas, y entonces ellos creían que no tenía peste porque llevaba el perfume en esa especie de pico que llevaba. Lo posible es que sea por la indumentaria que llevaba, que no le picaban las pulgas. La peste bubónica, por la rata, bueno, ya lo hemos dicho, lo transmite la pulga en los ganglios linfáticos y empieza a reproducirse. Las bubones, pues es del griego bubón, que significa ingle. Es muy curioso que la pulga no inyecta la bacteria, sino que la bacteria se reproduce en el estómago de la pulga, y llega un momento en que ya tanta bacteria que ya no le cabe, y cuando llega al hombre, o llega a otra rata, pero en este caso nos interesa al hombre, a picarle, pues ya no puede tragar porque está repleta de bacterias. Entonces lo que hace es que la regurgita y después muerde. Y cuando pues ya puede chupar la sangre a la persona, y entonces lo que hace que la que ha regurgitado a través de la herida penetra e infecta a la persona. O sea, no lo inyecta directamente. Bueno, esta es la de Justiniano, que he hablado antes, la plaga de Justiniano, que es una de las plagas clásicas y que yo la cito porque lo que he dicho antes, que llega a Huelva. Esta no respetaba a nadie. Murió Alfonso XI de Castilla y Juana II de Navarra, murieron de la peste bubónica, la peste negra. Hay que decir la peste negra porque normalmente se habla de pestes, cada vez que hay una pandemia se dice que hay peste, hay una peste. Por eso esta hay que decir que es la peste negra, es la del año 1347. Mató a 1/3 de la población. Se sitúa en Mongolia, y los italianos, que son los que a través de la ruta de la seda llegaban a lo que es Líbano y Palestina, y traían productos que venían de China a través de la ruta de la seda. Entonces lo que trajeron fue la peste y la extendieron por toda Europa, la del año 1347. Curiosamente, Alfonso XI de Castilla murió de peste mientras sitiaba Gibraltar, que todavía no era inglés, era árabe. Bueno, en Sevilla, esto lo cito porque posiblemente llegó a Huelva, no lo sabemos, no consta que llegara a Huelva, pero un brote enorme
que hubo en Sevilla en el año 1649. Dice que unos gitanos que venían de Cádiz, y había peste allí, y la trajeron a Sevilla. Lo llevaban los enfermos al Hospital de la Sangre, lo que es el Parlamento de hoy. Además, hubo inundaciones, escaseaban los alimentos y se juntó la hambruna con la peste. Y hubo entre 60.000 y 70.000 muertos en Sevilla. Entonces, olían, tuvieron que hasta el Santísimo llevarlo de la cercanía y llevarlos a otra parroquia porque allí no había que aguantar el olor de los cadáveres. Murieron Martínez Montañés, el imaginero, y Juan Zurbarán, un hijo del pintor Zurbarán. Y se dice, porque estas epidemias y las pandemias tienen unas influencias políticas y sociales, que fue la caída de Sevilla y dejó de ser la ciudad importante que fue en el siglo XV y XVI el Imperio Español, debido a esta peste. Bueno, se produjeron hambrunas en Sevilla y en todas partes, porque claro, la gente no quería estar en el campo, se venían a Sevilla, a las ciudades, y entonces no había mano de obra y escaseaban los alimentos, y trajo como consecuencia una hambruna en todos lados, en toda Europa. Esta peste del año 1300 afectó fundamentalmente a Europa. Bueno, vamos a otra cosa. El VIH. El VIH, hasta ahora estamos hablando de plagas históricas, que quedan, en algunos se ha erradicado y en algunos quedan un poco. Este no, esa es la plaga de nuestra época. Y ya lleva 75 millones de muertos. ¿Y qué es el VIH y el SIDA? ¿Es lo mismo que el SIDA, el VIH y el SIDA? ¿Es lo mismo? Pues sí y no. El VIH solo es un virus que se contagia normalmente por relaciones sexuales, no forzosamente, y entonces pueden pasar años en que una persona está infectada de VIH, es seropositivo y no tiene síntomas, no tiene nada. Lo que ocurre es que el virus está atacando las defensas del organismo, los CD4, los glóbulos blancos que defienden al organismo. Si no tiene otra enfermedad, pues la persiguen años y años, es positivo, no se entera. Si no se hace un análisis, no se entera. Se suele hacer análisis cuando ha tenido una relación de riesgo, pero si no sabía que la otra persona estaba contagiada y no se analiza, pues no sabe que es positivo y sigue contagiando. Ahora, cuando una persona que es VIH positivo contrae una enfermedad oportunista, que sería banal en circunstancias normales, el organismo se defendería, se encuentra una tuberculosis o un cáncer benigno, o un sarcoma, se encuentra con que el organismo no tiene defensas. Y entonces, claro, aquello se hunde, el organismo ese es el SIDA, ya tiene SIDA. Es decir, que es el VIH, quita las defensas y llega. Hubo trabajo para localizar qué era el SIDA. Llegó un momento en que se veía, procede de animales. Volvemos a la misma otra vez. Parece que son chimpancés, pasaron a los humanos y de ahí pasó a Europa a través de marinos y tal, y llegó a Estados Unidos a través de Haití. Haití fue de lo que se contagió primero y de ahí pasó a Estados Unidos. Entonces se veía que atacaba a los homosexuales, por lo que te voy a decir ahora, se le llamaba el Club de las 4 Hs. Atacaba a los homosexuales, a los heroinómanos, a los hemofílicos por las transfusiones sanguíneas y a los haitianos. Luego ya se descubrió el virus y se vio el problema cuál era, que el virus era el detonante y después otra enfermedad es la que ocasionaba el SIDA. Y ocasiona. Esto es muy importante porque hay mucho, es una enfermedad maldita también, hay mucho temor del SIDA. No se contagia por compartir vajilla o comida a través de los animales domésticos, por contacto con saliva o sudor o lágrimas, por picaduras de insectos,
o en lugares públicos que frecuente una puerta. No, eso no es peligro. Ahí tiene que haber o una transfusión sanguínea o una relación sexual. Entonces se pensó que era un problema de los homosexuales. No, se ha visto que no, que también ocurre con relaciones heterosexuales. En África está enormemente extendida, porque incluso hay la idea que teniendo relaciones con una virgen, un sidoso, que se cura. Tienen esas ideas en África. Claro, esto es todo una bomba para contagiarse. Tiene una fase inicial en que lo que ataca a los ganglios, después puede durar años, sigue multiplicándose hasta que aparecen lo que hemos dicho, las enfermedades oportunistas. Bueno, aquí la profilaxis puede haber preexposición, es decir, uno cree que va a tener un riesgo y entonces hay un sistema, unas pastillas que no están autorizadas en sanidad y otra que la toma el que ha tenido una exposición. Descubre que ha tenido una relación con una mujer, un hombre, es lo mismo, que es positivo y entonces hay unas pastillas que se pueden tomar en esos casos o en violaciones. En España hay 150.000 VIH positivos. Y además, como se contagia por la sangre, la mitad también tienen hepatitis C. Y aumentan los riesgos, claro. Pero el problema es que el tratamiento de VIH, los antirretrovirales, agravan la hepatitis C. Se trata, hay la mitad de los que tienen hepatitis C son positivos al SIDA. Entonces, si tratas, al VIH, si tratas el VIH, agravas la hepatitis C. ¿De qué muere? Pues por cirrosis de hígado o cáncer de hígado, a falta de defensas. Y aquí he traído, a ver si quiere... sí. En Huelva hay una asociación, un comité ciudadano antisida, en la calle Niágara. Viene aquí con su teléfono y antisida@hotmail.es para ponerse en contacto, gente que quiere saber si son positivas o tal. Porque el gran problema es que, como es una enfermedad un poco vergonzante, nadie quiere decir que tiene SIDA. Entonces, no quiere que se sepa que es seropositivo. Pues como no, si no entonces puede tratarse o saber y no tener relaciones. Y entonces hay esta asociación para ayudar a la gente que tiene dudas si son seropositivos. Bueno, vamos a otro tema. El cólera. 10 millones de afectados. El cólera, como vamos muy mal de tiempo, voy a ver si resumo, es producido por el vibrio colérico, pero la enfermedad no la produce la bacteria, la produce una toxina. Entonces, esa toxina lo que hace es que ataca el intestino y se produce unas diarreas terribles y la muerte es por deshidratación. Ese es el resumen del cólera. Es una cosa histórica que sigue habiendo en el mundo cólera. En Yemen está bajo control, fuera de control. Hay 1.500 muertos y no saben qué hacer ya. Y es muy sencillo, porque es que controlar el agua que se bebe. Eso es todo. Se contagia a través del agua o alimento contaminado. En España, en Huelva, hubo 7 pandemias. Hubo 7 pandemias en el mundo. En España llegaron 4, pero consta que llegó una a Huelva, que fue bastante grave, y fue en 1833. Entonces, esto la describe Juan Gualberto González Bravo. Juan Gualberto González Bravo es un tipo poco conocido en Huelva. Es un marocho
de Encinasola, que fue ministro de Fernando VII y luego asistió al sepelio de Fernando VII, luego fue ministro de la reina regente Cristina, asistió como notario mayor del reino a la proclamación de Isabel II como heredera, como reina, y escribe de cómo fue la epidemia de Huelva, qué tratamientos seguían, qué medidas se tomaron, de que no se podía salir ni entrar, los barcos no podían salir al mar. Y además de esto, de escribir, entró el cólera en España entró simultáneamente en Vigo y en Huelva, al mismo tiempo, porque debió ser los mismos días, porque unos dicen Vigo y otros Huelva, o sea, parece ser que entró al mismo tiempo. Entonces, lo más afectado fue cerca del Guadiana. Entonces estuvo muy afectada la Higuerita. Y Juan Gualberto le pidió a la reina que ayudara a la Higuerita. Y ayudó la reina a la Higuerita. Cuando pasó la epidemia, la Higuerita se reunió al ayuntamiento y cambió de nombre. Isla Cristina, por la reina y por la ayuda del cólera. Esta es la María Cristina de Borbón dos Sicilias, que es la viuda de Fernando VII, no hay que confundirla con María Cristina de Harburgo-Lorena, que es la viuda de Alfonso XII. Hay un puente en Urumea, en San Sebastián, que se llama el Puente de María Cristina, pero es por la segunda María Cristina, no por la primera. Lo nuestro es por la viuda de Fernando VII. Entre paréntesis, se casó antes de morir, del año de morir Fernando VII. Se casó en secreto con un sargento de la Guardia, luego ya lo hizo oficial. Pero bueno, a Huelva le echó una mano y cambiaron el nombre de Isla Cristina. Aquí vamos en la última, el tifus. Esta que está ahí no tiene tifus. No tiene tifus. ¿Y por qué la pongo? ¿Por qué la traigo yo? ¿Por qué la traigo yo con 4 millones? Esta es la última, 4 millones. ¿Por qué la traigo? Pues por lo siguiente. Porque producido por una riqueza. Y en España, en los años 40, hubo una epidemia de tifus, pero el gobierno del año 40, aquí pasó lo de siempre. Han muerto 4 romanos y 5 cartagineses, siempre lo mismo, a callar. Nadie dijo nada, nadie dijo nada. Se sabe que hubo un problema porque el gobernador dio un manifiesto que la gente llevara platos y cucharas y ollas y tal, porque había un campo de concentración en la isla Saltés, al final de la guerra, en el 39-40, entonces consta que había piojos, pero el que hubiera tifus no se sabe que hubiera tifus ahí, porque en ningún lado se habla de tifus. Lo que sí es cierto que a mí nos pelaron a todos en la escuela, y mi madre dijo, ven aquí, que a ver si traes piojos. Miraba, me pasaba un peine muy finito, a veces llevaba piojos, porque había la epidemia de tifus. Entonces, como no se podía hablar de tifus, pues había una canción que era Ojos Verdes, verdes como la albahaca. Y entonces, ojos verdes, piojo verde. Entonces, al tifus la gente le llamaba el piojo verde. No es que por la similitud con los ojos verdes que cantaba Conchita Piquer, que es por la que la traigo aquí. Pero no porque tuviera tifus, sino porque cantaba ojos verdes, como la albahaca, del verde limón. Y por eso aquello pasó, es decir, que es la tercera problema que tuvimos en España, el hambre, la guerra y el tifus, el piojo verde. Bueno, entonces voy a dar unos toques, de las enfermedades malditas, que hasta ahora las que he traído originan muchos millones de muertos, pero hay 3 enfermedades que no originan muchos millones de muertos, pero producen terror, y es la lepra, la primera. Es muy curioso que hubo muchísima lepra en los países nórdicos. En Huelva hubo lepra, y el primer
el primer lazareto que hubo, bueno, se llama lazareto porque el patrón de los leprosos es San Lázaro, que no es el que resucitó, es otro Lázaro, el que resucitó Jesucristo, es otro Lázaro. Entonces el origen de la palabra lazareto. Entonces el primer lazareto fue la cinta, llevaban a los leprosos allí. Y después se hizo un lazareto especialmente en Ligueral, que hace poco se ha destruido, especialmente para esto. Hoy solamente existe, es curioso la lepra, y dice, ¿se contagia o no se contagia? Pues verás, tiene sus momentos, si no se trata, sus momentos que es contagiosa. Pero no todo el mundo es receptivo. Es decir, otras enfermedades, la viruela, pues si te pilla la viruela, pillas la viruela. Pero la lepra no. Hay gente que de manera natural son resistentes y no pillan la lepra. Entonces, aunque esté con un leproso, no. Lo que pasa es que, claro, para demostrarlo hay que ir con el leproso y lo mismo no eres resistente. Pero eso ocurre. Entonces, tiene tratamiento y no queda, en Europa no queda más que un sanatorio de leprosos que es en Fontille, en Alicante. El resto de Europa prácticamente ha desaparecido. En 2010, que es el último dato que tengo, se registraron 17 casos en España, pero 14 eran de gente que venía de fuera. O sea que prácticamente ha desaparecido. La otra enfermedad terrible, ya la veis, la rabia. La rabia durante mucho tiempo, y sigue siendo en muchos países del mundo un gran problema. Una persona mordida por la rabia va avanzando por los nervios hasta llegar al cerebro, produce encefalitis. Había muchos casos, cuando había rabia, que el enfermo se suicidaba o lo sacrificaban para evitarle la muerte terrible que suponía en el hombre la rabia. Ya en España está erradicada gracias a la vacunación de los perros. No hay rabia en España desde el año 60. Yo me acuerdo de pequeño cuando había muchos perros sueltos. ¡Cuidado, perro! ¡No vaya a estar rabioso! Y salíamos todos corriendo del perro, no fuera a estar rabioso. Es decir, que estaba en el ambiente la rabia, y además la rabia. Por eso lo pongo aquí como enfermedad terrible de la rabia. Sigue habiendo problemas en muchas partes del mundo. Aquí vacunamos. En España hay 3 comunidades que no se vacunan. Es obligatorio vacunar a los perros por Ceuta y Melilla, porque en Marruecos hay rabia. Entonces, en cualquier momento puede saltar a Ceuta y Melilla y venir a la península. Hay 3 comunidades que no vacunan. Y os la voy a decir. Cuando diga 2, me vais a decir la tercera. No vacuna ni en Galicia, ni en el País Vasco, ni en Cataluña, claro. A esos no vacunan. El resto de los ciudadanos vacunamos todos a los perros. Y ya termino, después de esta enfermedad terrible, la última es la sífilis. Y entonces, ¿veis eso que se figura? Eso es un cuadro de Durero, el alemán, el pintor alemán, representando la sífilis. No he querido traer cosas desagradables de la sífilis. Es una enfermedad también maldita, porque además de maldita es vergonzante por la forma en que se contagia. Casi había desaparecido en España. Está volviendo por 2 razones, por la promiscuidad que traen los jóvenes y por los que vienen de fuera. Entonces está aumentando bastante esta enfermedad terrible que pensábamos desaparecida. Entonces ya, 2 palabras de qué puede ocurrir con las enfermedades infecciosas. Decía Bill Gates que él temía más, cuando era joven temía una guerra atómica, que ahora teme una pandemia. ¿De dónde puede venir la pandemia? Pues puede venir de varias cosas. Una, de que salte como ocurrió con el SIDA y como ha ocurrido con el ébola, desde África o de otro sitio, se contagia al hombre. No sé, puede ser cualquier virus. El segundo, la gripe. La gripe es la única enfermedad que en cualquier momento nos puede dar susto.
Claro, no va a ser el 18, no va a ser el 18 porque inmediatamente se harían vacunas, pero hace falta un tiempo para hacer las vacunas, y mientras pudiera ocurrir, si aparece un virus del tipo del 18, que mate 2 o 3 millones. Lo que pasa es que no va a matar 50, porque pero mientras se fabrica la vacuna o no se fabrica, si el virus viene con mala uva, pues entonces es posible que haya unos muertos. Y el tercer problema es la resistencia a los antibióticos, por 2 razones. Una, porque cada vez se emplean menos, se utilizan solo 4 en alimentación animal. Se utiliza en cantidades muy pequeñas, y entonces, ¿qué se hace? ¿Qué ocurre? Que el intestino está esterilizado, los animales progresan mejor, es decir, es muy favorable, yo lo he empleado. Engordan mejor, etcétera, al darle pequeñas cantidades de antibióticos. Reverso de la moneda, que a base de darle se hacen resistentes, y cuando pasan al hombre nos podemos encontrar con que mañana tenemos una pandemia de enfermedades banales actualmente con los antibióticos, y que sean resistentes a los antibióticos. Y la segunda, por eso en la farmacia hace falta la receta, pero puede que se lo dé al otro, no lo utilicen nada más que un par de días, lo utilicen mal, innecesariamente, el abuso de los antibióticos. Entonces, eso puede ser otro riesgo cualquier día. Y con esto, pues yo os agradezco vuestra atención y vuestra paciencia, y doy por terminado mi rollo. Muchas gracias. A continuación abrimos el coloquio. ¿Alguien desea realizar alguna pregunta? Bueno, pues para romper el hielo, y después ya alguien preguntará, el motivo fundamental es que en las conversaciones que de alguna forma tenemos en la tertulia, pues siempre surge el tema de las enfermedades y de las pandemias, ¿no? Y sobre todo, fundamentalmente, a raíz digamos, del descubrimiento de América, que de alguna forma España recibe una leyenda negra, que quizá pues Bartolomé de las Casas fue el pionero de esa famosa leyenda negra, ¿no? Y claro, cuando Colón llega a América, Colón lo que describe es que se encuentra un paraíso natural de una belleza incalculable, que hay una arboleda, que hay unas aves y que hay unas frutas que son excelentes y tal, ¿no? Y que los nativos iban completamente desnudos y que eran de una belleza que llamaba la atención tanto los varones como las hembras, ¿no? Posteriormente, cuando se llega a México, es cuando ya surge el gran problema del tema, ¿no? Evidentemente, lo que origina esa cantidad de muertes tan grande, porque no lo puede en la vida originar 300 personas sin haber, digamos, una munición como la hay hoy día, ¿no? Es decir, con unas escopetas y unas tal, pues no puede jamás llegar a que haya esa cantidad de muertos. Es precisamente el tema microbiológico, es decir, las enfermedades que llevamos nosotros, como fueron la peste, la viruela, todas las que tú acabas de enunciar, y nosotros, por el contrario, porque ellos, la única enfermedad que tenían los americanos eran precisamente la sífilis. Es decir, ellos no conocían otro tipo de enfermedad y estaban inmunizados a la sífilis, con lo cual quiere decir que lo que se trajo para Europa fue la enfermedad de la sífilis, ¿no? De ahí la tremenda importancia del tema. Entonces, igualmente, lo que yo he leído es que en 1850 y tanto, cuando de alguna forma se trata de desamortizar, o meter en la ley de desamortización las minas de Río Tinto, y viendo que cambia el gobierno y las sacan fuera, pues entonces viene del lignit, que venía a través de la familia Rothschild, y llega a Tarsis y pone en explotación Tarsis. Y cuando el hombre invierte su dinero y su tal, resulta que le coge una peste y no se pueden mover las máquinas de un pueblo a otro. Es decir, que la medida que de alguna forma era conocida era no moverse, entonces se prohibía. Y entonces el hombre se arruina como consecuencia de la enfermedad de la peste. Es decir, que eso ha sido 1850 y tanto, ¿no? Es decir, que es una enfermedad que ha estado relativamente hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Sí. Hoy está prácticamente desaparecida desde las históricas, pero hasta hace muy poco estuvo aquí. Sí, pero el otro día estuve a punto de llamarte por teléfono porque salió un programa. Salió un programa de televisión que sí, que ya hay laboratorios en casi todos los países del mundo para lo que podríamos llamar una guerra bacteriológica.
Entonces, decían que en los Estados Unidos hace 15 años pues habría 20 laboratorios que ya tienen 300, y que raro es el país que no tiene ya unos magníficos laboratorios para el tema bacteriológico, ¿no? Entonces, en cualquier momento se puede combatir, porque claro, el riesgo que tienen todos estos laboratorios son los terroristas, o que un loco apriete un botón y nos encontremos con una pandemia que puede ser de peste, que puede ser de viruela, que puede ser de cualquier cosa de este tipo, ¿no? Sí. La viruela quedan dos de viruela, no, de viruela quedan dos muestras, una que las tiene Estados Unidos y otra Rusia. La tenía una Inglaterra y la destruyó. Y en estos momentos no se sabe qué hacer, porque dice, si la destruimos, entonces desaparece una especie que es el virus, que desaparece de la Tierra. Entonces vamos a mantenerlo, pero por otra parte hay el riesgo de que se salga del laboratorio, de que alguien lo coja y tal, y lo suelte. Pero mi opinión es que la guerra biológica, aunque sí hay mucha gente preparando la guerra biológica, el problema es que sea un terrorista. Pero los gobiernos no creo que inicien una guerra biológica por lo mismo que dejó de emplearse el gas, que se empleó mucho en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda se prohibió, porque no sabes por dónde va a venir el aire. Es decir, que mañana dice, pues yo voy a infectar a este con viruela, pero es que resulta que mañana te puede venir a ti la viruela, que es el que la has puesto. Y entonces yo no creo. Ahora, el problema es el terrorista. Ese sí, ese no se lo piensa. Pero un gobierno, lo mismo que no utiliza gases, porque te puede venir el aire para acá, lo mismo que un gobierno, aunque están preparados, y tienes razón que lo están, pero también están con bombas atómicas. Pero no creo que se tiren bombas atómicas por las consecuencias que puede traer y te puede llegar a ti. Lo mismo ocurre con una guerra biológica, que te puede llegar, y creo que se lo pensaría muy mucho un gobierno antes de lanzar una peste o una viruela o un virus de gran difusión, porque claro, si no tiene difusión no tiene efecto, pero si tiene mucha difusión te puede llegar. Y entonces estamos en el mismo problema de los gases. ¿Alguna pregunta? Pues damos por terminado. Se conoce que se ha quedado todo el mundo enterado. Totalmente. Pues muy bien, damos por terminado entonces la charla, ¿no? Gracias.